Hay buenas noticias para Cumbayá. Cumbayá contará con nuevos espacios para pasear, divertirse y movilizarse, una estación de transferencia de transporte público, 2.500 metros cuadrados de parque ecológico, bulevar y escalinatas. Además, se repotenciará el conector escénico existente con el fin de mejorar la seguridad y la conectividad peatonal. Estas son buenas noticias para Cumbayá. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Ocho 14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos plantear un debate sobre un tema complejo, difícil, respecto de lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional. Está en trámite, hay que decirlo. La Comisión de Justicia de la Asamblea comenzó ya las deliberaciones para hacer el borrador, tras recibir en el primer debate en diciembre pasado, que debe recoger, incluir, será decisión interna o no incluir, y luego presentar el informe para el segundo y definitivo debate del proyecto que inicialmente se denominaba Ley Orgánica para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, y que lo que se ha hecho, se reunió este lunes la comisión en cambiar de nombres, pero no el tema de fondo, que es el planteamiento que se ha formulado en el país. Para ello, quiero dar la bienvenida. Han sido invitadas la doctora Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío y activista, la doctora Inés Manzano, el doctor Ismael Quintana, constitucionalista, y el asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia. Quisiera empezar con la doctora Virginia Gómez de la Torre. En el seguimiento que ustedes hacen permanente, ¿cómo ven la actuación de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que debe elaborar y presentar el informe para el segundo y definitivo debate, que a diferencia del primer debate donde se reciben observaciones, esa es la práctica legislativa, en el segundo debate deberá aprobarse o negarse o reformarse el proyecto? Doctora Virginia Gómez de la Torre, muy buen día. Buenos días, Miguel. Disculpe que tuve un problema de internet y no pude escuchar toda su intervención. De todas maneras, el proceso que está en la Comisión de Justicia es un proceso, como usted lo ha dicho, está en trámite, y a mí me gustaría plantear que el tema es volver a entender que la víctima tiene que estar en el centro, que estamos legislando, que se está legislando para proteger a las mujeres y para brindarles un proceso de reparación integral, de restitución de derechos, que se está planteando y se está legislando lo que dijo la Corte Constitucional para no criminalizar a las mujeres que abortan en caso de violación. Estamos hablando de causal violación, no estamos hablando de aborto libre, donde sí hay causales, parece que se está confundiendo eso. Y estamos, y querría recordar, planteo que hay que recordar que el Código Penal anterior no ponía plazos, hemos vivido 83 años sin plazos, y que la violación es una situación extrema, es una situación de vulnerabilidad extrema, en donde las mujeres se ven abocadas a tomar una decisión de continuar o finalizar. Muchas desean finalizar un embarazo producto de violación porque atenta a su proyecto de vida, atenta a su integridad y a su salud integral. Entonces, en ese marco, pues la Comisión de Justicia está operativizando a través de una ley, una sentencia que por primera vez pone a la víctima en el centro, a las mujeres. Esta no es una ley que defiende fetos ni embriones, es una ley que defiende a las mujeres. Y las mujeres hemos sido protagonistas de este avance, pues hemos sido las que interpusimos las demandas ante la Corte Constitucional. Bien, quisiera saludar al doctor Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, y conocer los últimos análisis. Este lunes se reunieron respecto de este proyecto previo
a la elaboración, aprobación y presentación del informe para el segundo y definitivo debate, en medio de algunas opiniones como se escuchó en el receso legislativo de fin de año, y también sobre figuras como la temporalidad, los requisitos, la objeción de conciencia. ¿Cómo está el proyecto? ¿Cómo avanza? Más allá del cambio de nombre, que es una de las decisiones que se ha formulado. Buen día, doctor Jaramillo. Buenos días, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el análisis de artículo por artículo del contenido del borrador del informe para segundo debate del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Hemos planteado que seamos todos los legisladores quienes construyamos este informe sobre una base que es este borrador, y que una vez haya sido consensuado se someterá a votación en su integralidad. Mire, desde junio y hasta diciembre del 2021, la mesa parlamentaria que me honro en presidir ha escuchado un sinnúmero de criterios, observaciones, reflexiones, análisis de expertos, de especialistas, de médicos, abogados, tanto nacionales como internacionales, respecto a diversos enfoques de este tema. Al final de las comparecencias escuchamos posturas respecto a tres nudos críticos de esta iniciativa, que hay que indicar que la construyó la Defensoría del Pueblo. Estos tres nudos críticos en cuanto a los plazos, a los requisitos y a la objeción de conciencia. Los dos primeros ya los debatimos y lo analizamos el día lunes. Estamos en ello. Nosotros también quiero señalar que el informe de la comisión que será remitido a la señora presidenta no es vinculante. Nosotros vamos a continuar con el debate y ya será el Pleno de la Asamblea Nacional quien tome la decisión, y esto también hay que decir que es perfectible, todo es perfectible el informe. Entonces en eso estamos trabajando, analizando y debatiendo. El argumento, como decía la doctora Virginia Gómez de la Torre, más allá del debate sobre la vida o la muerte, tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo por violación, que desde el punto de vista de los derechos, lo que se argumenta, asambleísta Jaramillo, es que no se podría, hay diferentes puntos de vista, pero no se podría obligar a una menor especialmente que por violación tenga ese embarazo. Mire, eso de obligar, aquí esta norma, este proyecto de ley, lo que garantiza es la interrupción del embarazo en casos de violación. Entonces, hay personas, hay niñas, hay adolescentes, mujeres que van a tomar esa decisión, y si acogen la norma, o sea, no porque exista esta norma o no, van a existir interrupción del embarazo. Eso hay que ser totalmente claros. Hay que decirle a toda la ciudadanía que la norma que pueda entrar en vigor es la decisión de las mujeres, la decisión de las jóvenes, es la decisión de las niñas de practicarse este procedimiento. Bienvenida la doctora Inés Manzano. ¿Cómo ve usted este debate, este trámite y para el segundo debate? Este momento está radicado en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, que deberá aprobar un informe, enviar al Pleno y finalmente en segundo y definitivo debate debatirlo y aprobarlo, reformarlo o negarlo. ¿Cómo ve este proceso, doctora Inés Manzano? Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todas las demás personas que están aquí en esta misma audiencia como invitados.
A ver, yo creo, y realmente lo que dice el asambleísta Jaramillo, yo fui una de las personas que acudió a la asamblea, pero obviamente no veo recogido muchas de las cosas que no solamente uno va y expone, o mejor dicho, las cosas que uno expone, sino también lo que está en la sentencia. Y yo creo que ahí es donde está el problema, el no Si entender me la permite, sentencia. Inés, ¿qué es lo que propusieron ustedes y que no ha sido recogido? Bueno, lo primero fue que el aborto no es un derecho, o sea, primeramente, y eso recién se cambia en la discusión hace 2 días, el día lunes, cuando se pide el cambio de el nombre. Ahora, lo otro es haber recogido casi las cosas importantísimas que tiene la sentencia, como por ejemplo que el bien jurídico protegido es la protección de la vida del nasciturus, como un valor constitucional en los términos del artículo 45, y no lo digo yo, lo dice la misma sentencia en la página 25, en el acápite 115. Entonces, y hay, por ejemplo, otras como que tiene que diseñar políticas públicas y medidas legislativas que no existen en ese proyecto de ley de la Defensoría o este proyecto que va cambiando, que son medidas de tipo prestacional. Y eso es interesantísimo, porque dice que en determinadas circunstancias podrían proteger de mejor manera al nasciturus. Y realmente tampoco lo incluyen, y eso está en la página 35, en la 36, en la 38. O sea, cuando uno va viendo la sentencia, yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero una vez que la tenemos que hacer ver que la sentencia lo que le dice a la Defensoría del Pueblo es: vaya y haga un proyecto de ley con estos criterios. Y nosotros hicimos un listado de los criterios. Y adicionalmente la asamblea le dice, y la asamblea lo tiene que tratar. O sea que tampoco que es una obligación aprobarlo, por si acaso. Y peor, es una obligación para el presidente aprobar un proyecto de ley. Entonces, ahí es cuando, si quieren que la asamblea lo apruebe, tienen que hacerlo adecuadamente. Y lo que vimos hace 2 días, por ejemplo, los temas de que hablaba ahorita, los 3 nudos críticos, el tema de plazos y requisitos, Y la no va de objeción de acuerdo con conciencia esto que también. estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿Perdón? y la objeción de conciencia, el tercero. También, pero eso todavía no lo tratan. O sea, eso todavía no se ve en la comisión. Yo me imagino que va a ser en estos días, pero lo que sí ya se trató y ya se estableció fue los plazos, que son de 7 meses y 9 meses. También se estableció el tema de los requisitos y el artículo de los requisitos. Mire que para mí, si lo que queremos es, en la página 37 de la sentencia, en el 153 de la Cápite, habla acerca de que las medidas para evitar esta interrupción del embarazo deben de estar focalizadas a erradicar la violencia. Para que tú erradiques violencia, tienes que evidenciar al violador. Y aquí, en esos requisitos que acaban de aprobar, tú no evidencias, lo que estás haciendo es un proyecto de ley de impunidad. Y eso es lo que molesta, porque al contrario de lo que piensa la doctora Gómez de la Torre, este no es un proyecto solo para las mujeres, entonces no leyó bien la sentencia. Este es un proyecto en el cual está diciendo la Corte Constitucional que hay dos derechos para cada una de las partes que están siendo agredidas. Y esos dos derechos tienen que equipararlos y ver cómo los van, cómo se hace el uno con el otro sin que haya mayor daño. Pero si tú vas a hacer que alguien aborte a los 7 meses, me disculpan, a los 7 meses, o sea, tienes que despedazar al niño para sacarlo. O tienes que inducir un aborto y dejarlo morir. Entonces estás hablando de que estás cometiendo no solamente el aborto, sino que además un infanticidio. Entonces yo lo que creo es que todavía están a tiempo. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden corregir, que creo que hay que volver a leer esta sentencia, porque la sentencia habla claramente que el violador no puede ser invisibilizado en este proceso, y lo es. Entonces, yo creo que hay que también quitar de la mente este tema de que las niñas menores no van a ser castigadas, las niñas menores de edad.
y las de 10, 11 años, que sabemos los casos muy chiquitos, muy pocos que existen, puede ser hasta por aborto terapéutico, si es que peligra la vida, y no existe punidad al respecto. Y tampoco existe que las van a mandar a la cárcel, porque no hay ni una sola mujer en la cárcel por estos temas de aborto. Pero lo que creo es que le falta un poco más de conocimiento de esta sentencia. Yo apelo, y que en buena hora que esté el asambleísta Jaramillo, que lo vuelvan a revisar, o que vuelva a ver la intervención mía, o que vuelva a leer el oficio que envié con, con el resumen Perfecto. De la intervención. Creo que podría ayudar en gran manera. Perfecto. Muchas gracias a la doctora Inés Manzano. A ver, doctor Ismael Quintana, muy buen día. Ilústrenos de sus conocimientos el trámite de este proyecto y quizás esclarecer también, por un lado, el dictamen, el fallo de la Corte Constitucional, por otro, el trámite en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, con algunos conceptos que se vierten, que sería bueno procesarlos. El aborto no es un derecho, decía la doctora Inés Manzano. Sin embargo, pregunto, ¿se puede obligar a una menor que producto de una violación, a lo mejor con una violencia inusitada, se pueda obligar a tener ese embarazo? Ilústrenos, doctor Quintana, buen día. Bueno, buenos días, don Miguel, un abrazo para usted, un saludo para los colegas que están en el panel y un saludo para quienes nos escuchan a través de Radio Democracia. A mí me encantaría decirle que o poder darle una opinión personal, pero lo que yo pueda decir o lo que diga Inés o lo que diga el legislador o lo que diga la señora Virginia Gómez, pues importa muy poco frente a una decisión que ha dictado ya la Corte Constitucional. Es decir, la Corte ha entendido que penalizar el aborto consentido de mujeres en casos de violación y no solamente en el caso de mujeres que han sido violadas y que sufrían de alguna discapacidad mental, intelectual, era desproporcionado, era arbitrario y, en fin, violaba algunas garantías constitucionales. Por esa razón es que la Corte entiende que no le puede usted penalizar, llevar a proceso penal a una mujer que, además de ya haber sido víctima de un delito tan grave como la violación, pues usted la someta a un proceso penal para pretender llevarla a la cárcel. Entonces la Corte, por esa razón, en esa sentencia a la que ya se han referido, la 3419IN, decide que el artículo 150, número 2, una partecita de esa norma, es inconstitucional y establece que uno de los casos en los cuales no va a ser punible el aborto es la violación. Eso quiere decir que aunque nos paremos de cabeza, en Ecuador ya no se puede procesar ni llevar a la cárcel a una mujer que ha sido violada. Ahora, eso es una cosa. Una cosa es que usted entienda que el ejercicio del derecho penal en estos casos es arbitrario y desproporcional, y otra cosa es lo que se está haciendo con este mal proyecto de ley que está tramitándose en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Un proyecto de ley, yo le debería decir, irresponsablemente discutido, y con todo el cariño al legislador que preside esa comisión, pero hay cuestiones que la Corte indica que se deben incluir y que no se están incluyendo en el proyecto de sentencia. Por eso ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, ilústrenos, ¿cuáles? Por eso le digo, separemos, pero déjeme conversar. Con gusto. Separemos las cosas, ¿no es cierto? Una cosa es la no punibilidad de la conducta de aquella mujer o niña o adolescente que decide abortar cuando ha sido víctima de la violación. Y otra cosa son seguir los estándares y los parámetros que la propia magistratura ha fijado en el fallo para efectos de discutir y conocer el proyecto de ley. Yo en esto voy a compartir con la doctora Manzano en el sentido de que la Asamblea no está obligada a aprobar la ley, porque ninguna Corte Constitucional o Tribunal Constitucional en el mundo le puede obligar a un legislador a aprobar una ley. La Corte ha dado una orden clara de conocer y discutir la ley, pero no necesariamente de aprobarla. Entonces, la gente que está diciendo que la ley debe sí o sí aprobarse, no ha leído con atención la parte resolutiva o decisoria del fallo. La Corte ordena conocer y discutir, y eso es lo que se está haciendo. Puede ser que en el segundo debate no hayan los 70 votos para aprobar esta ley. Ojalá no los haya si es que se insiste en proponer estas cuestiones que se están haciendo como las siguientes. 1, la Corte le dice:
usted tiene dos derechos fundamentales en juego. El derecho a la vida desde la concepción, artículo 45, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las niñas y adolescentes. Entonces, como usted tiene dos derechos fundamentales en contraposición, la Corte ordena que sí, existe una ley que se va a aprobar para garantizar el acceso a este procedimiento de terminación, porque en realidad no es interrupción, es terminación del embarazo, y en eso hay que ser enfáticos. Entonces usted tiene que seguir algunos lineamientos. ¿Cuáles? El primero, encontrar un balance entre el derecho a la vida, del cual es titular el no nacido, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ese balance aquí no existe. ¿Por qué razón? Porque si usted revisa el artículo 19 del proyecto de ley que se está discutiendo en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, ya se fijan unos plazos. Cierto es que la Corte ordena que hayan plazos, topes máximos, dice, de semanas de gestación, dentro de los cuales sea posible practicar este procedimiento sin lesionar el derecho a la vida del no nacido. No lo digo yo, lo dice la Corte. ¿Qué hace la Asamblea? Lo contrario. Le dice que para mujeres mayores de 18 años el aborto se puede practicar hasta la semana 28, es decir, hasta los 7 meses, hasta donde yo he leído, porque médico no soy, pero algo he leído, a los 7 meses es prácticamente imposible hablar de un aborto, sino que se estaría hablando formalmente de un parto, y por lo tanto estaríamos entrando ya en lo delictivo, ¿no es cierto? Estaríamos entrando a anular el derecho constitucional a la vida, que está protegido nada más y nada menos que desde la concepción. Y lo otro es más grave, que no se permita un plazo tope para las menores de 18 años, es decir, que una muchacha menor de 18 años pueda decidir por sí misma, obviamente, que quiere abortar, y lo puede hacer hasta el 9º mes. Al 9º mes ya no estamos hablando de aborto. Entonces, la Corte ordena que esto se discuta fijando un plazo máximo sin excepción alguna, y el legislador lo hace muy mal, y hace excepciones donde la Corte no las hace. La Corte ordena que el plazo sea fijado en base a criterios técnicos, médicos, científicos, y el legislador lo hace al buen tuntú. Lo otro, los requisitos. La Corte ha dicho que este proyecto de ley, en el caso de ser aprobado, debe incluir requisitos como denuncia, examen médico, o al menos, yo no estoy de acuerdo con eso porque me parece una ligereza desde el punto de vista procesal, pero se habla incluso, por último, de una declaración juramentada. ¿Qué hace el legislador? Le dice que no va a haber requisitos, incluso contraviniendo expresamente el parámetro fijado por la Corte, no por Quintana, ni por Manzano, ni por nadie, por la Corte. Le dice que no se va a exigir denuncia, ni examen médico, ni siquiera una declaración juramentada, sino que bastaría que la mujer violada de 18 años para arriba suscriba un simple formulario, como que si la vida del nasciturus valiera eso, equivale a un formulario para la legislatura, ¿no? Y la mujer menor de 18 años ni siquiera necesita llenar ese formulario. Es decir, ahí donde la Corte le ha dicho que fije requisitos, el legislador hace totalmente lo contrario. Mire, las sentencias de la Corte hay que acatarlas en la parte que nos gusta, pero también en la parte que no nos gusta. Y aquí me parece que estamos siendo arbitrarios. Acatamos lo que nos gusta. Por eso yo escucho con preocupación lo que dice doña Virginia respecto a que ese fallo solamente pone en el centro del debate a las mujeres violadas. No, no, no. El fallo pone en el centro del debate ese problema de salud pública y un problema social muy grave, pero también pone en el centro del debate la protección constitucional a la vida desde la concepción, que no puede ser anulado por un proyecto de ley según el artículo 84 de la Constitución, porque ya olvidándonos de los parámetros que ha fijado la Corte Constitucional en esta sentencia, que yo he cuestionado abiertamente también, pero que tengo que respetarla, por supuesto, el artículo 84 de la Constitución ordena que quien tiene competencia normativa tiene que crear esa norma al amparo de lo que dispone la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por más que te guste el aborto, también tenemos una protección constitucional a la vida que tú como legislador estás obligado a garantizar. Caso contrario, en el evento que esto llegara a aprobarse así como está hasta ahora, pues yo esperaría que el presidente de la República, con total autoridad, ejerza su potestad constitucional de veto, cuando no un veto parcial, sino un veto total, para evitar que cuestiones que la Corte no autorizó nunca se estén metiendo por la tranquera en una ley que nacería ya inconstitucional. Bien, volvamos con la doctora Virginia Gómez de la Torre. Se ha hablado en este debate sobre
temas como el aborto no es un derecho, sin embargo la interrupción voluntaria del embarazo por violación, cómo se puede obligar a una menor que tenga esas condiciones, que es un mal proyecto, decía el doctor Ismael Quintana. Y esto de la denuncia también, el que se ponga que no hay denuncia. Pregunto, por lo que uno ve en el trajín diario, ¿acaso la denuncia, y mucho se ha denunciado también sobre eso, perdón la redundancia, no habría una revictimización al haber ir a una denuncia? Porque eso ha sucedido incluso con la justicia, cuando se va a presentar una demanda o en un litis, una demanda, se hace una revictimización. ¿Cuáles son los criterios, doctora Virginia Gómez de la Torre? Bueno, obviamente yo soy doctora en medicina, soy médica, y don Quintana, porque él me ha tratado de doña, yo le trato de don Quintana, me plantea y objeta lo que yo digo. En primer lugar, quiero decir lo siguiente. No es verdad que las niñas, y permítanme hacer una aclaración en relación a que las niñas no son inimputables. Las niñas sí son imputables a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, y de hecho dice que no, pero yo conozco de casos. El Human Rights Watch ha hecho una investigación en relación a cómo por lo menos una niña de 15 años fue encarcelada, digamos, en estos centros de detención que tienen los adolescentes por un aborto, y son judicializadas a través del Código con sanciones como medidas socioeducativas. Un juez le impone medidas socioeducativas, son judicializadas, son revictimizadas. Eso existe y eso hay. Yo soy médica, pero también he leído algo del tema de lo legal, y son revictimizadas en ese marco, o sea, son judicializadas. El tema de la denuncia, quiero decir enfáticamente que la denuncia promueve impunidad. La denuncia fue retirada, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y acá la denuncia, para quienes conocemos los temas de cómo viven las mujeres la situación de violación, hay que saberlo. Cuando una niña, cuando una mujer está intimidada, está amenazada por el violador, obviamente no le va a ir a denunciar al violador. Y digo, ¿por qué digo que promueve impunidad exigir una denuncia? Porque la mujer que está obligada a denunciar en el servicio de salud va a ir al servicio clandestino, va a hacerse el aborto en un servicio en donde no le den las garantías adecuadas para que pueda salvaguardar su integridad física, con un aborto realizado en las mejores condiciones, y también porque el servicio de salud no va a tener la oportunidad de notificar obligatoriamente, como tiene ahora, el caso de violencia sexual a la fiscalía, y tampoco va a recoger las pruebas que van a permitir realizar un examen de ADN y ubicar al violador. Entonces, en ese marco, en otros países, por ejemplo, denuncia no existe, y eso no quiere decir que no se persiga al violador. La denuncia, y lo digo muy enfáticamente, promueve la impunidad, porque las mujeres que saben que van a estar obligadas a presentar una denuncia no van a ir a los servicios de salud a solicitar un aborto. Entonces, esa sería mi respuesta. Doctora Virginia Gómez de la Torre, ¿qué debería ocurrir entonces con este proyecto que está en trámite en la comisión? Mire, lo ha dicho el asambleísta Jaramillo, los procesos son perfectibles, los procesos, todavía no hay un informe. Si es tan terrible el proyecto, obviamente se está en proceso de elaborarlo de la mejor manera. Yo estoy de acuerdo con el abogado Quintana, que dice que hay que hacerlo en relación a lo que dice la Corte. Sí, lo que no vamos a permitir y lo que no vamos a luchar es porque no pongan plazos, por ejemplo, como lo ha planteado el asambleísta Vanegas, planteando sin ningún pudor prácticamente derogar el aborto terapéutico, cuando plantean plazos a la aparición del latido fetal. El latido fetal aparece a las 5 semanas. Eso significa que se derogaría el aborto terapéutico. Eso es una burla, eso es burlarse de una sentencia, y también sería inconstitucional. Entonces, perfectible, es posible mejorarlo,
todavía estamos a tiempo. Lo que sí, vuelvo y repito, es que la Corte Constitucional ya definió que las mujeres violadas pueden abortar en esos casos, y en ese caso jerarquizó el derecho a la vida y le permite a la mujer tomar una decisión de finalizar, lo digo muy frontalmente, de finalizar el embarazo producto de una violación. Entonces, ¿no les gusta la palabra interrumpir? Sí, es finalizar el embarazo, el aborto es eso. Y lo que sí, vuelvo y repito, es que si se pone un plazo, sea un plazo que realmente cobije a la realidad de las mujeres, el grueso de las mujeres violadas que pedirán un aborto será entre las 12, 20 semanas, pero sí hay casos de niñas, mujeres con discapacidad que pueden sobrepasar esos límites. Entonces, si eso se puede resolver a través de la causal salud, del literal 1, que se lo haga, pero tampoco es correcto y también sería inconstitucional permitir que hayan plazos que realmente sean lesivos al derecho a decidir, tomar una decisión de finalizar un embarazo. El plazo tiene que estar de acuerdo a la realidad que viven las mujeres y las niñas. Las muchas niñas violadas ni siquiera han tenido su primera menstruación, no saben lo que les está pasando, y cuando la gente a su alrededor se da cuenta del embarazo, ya la niña estará en un número de semanas alto, que incluso puede sobrepasar las 18 o 20 semanas. Entonces, en ese caso, yo creo que es muy importante plantear que se planteen plazos adecuados. Señor asambleísta Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, proyecto perfectible, también ha sido cuestionado por parte del contenido de este proyecto. ¿Cómo piensan ustedes avanzar en esto a fin de que se enmarque, por un lado, en la sentencia de la Corte Constitucional, y por otro se ha mencionado también que no haya ninguna observación en contra de la norma constitucional? Primero, si quiero decir, ¿no? Y preguntarles, y si fuera su esposa, y si fuera su mamá, su hermana, pensaríamos lo mismo. Si fuese su hija, yo tengo 2 hijas. Les pregunto, actualmente ya se realizan abortos clandestinos, en carnicerías, para quienes no tienen posibilidades. Y también hacen abortos en clínicas para quienes sí tienen los recursos. Esta norma no es para un caso, o sea, realmente es para un tema específico. Y el tema del agresor, eso para eso está el Código Orgánico Integral Penal. O sea, eso hay que señalarlo. Y sí, yo lo he dicho, es perfectible. Vamos a seguir analizando, vamos a seguir debatiendo a la interna de la mesa parlamentaria. Y el informe no es vinculante. Se seguirá debatiendo ya en el Pleno de la Asamblea Nacional. El doctor Quintana decía que es un mal proyecto. ¿Se podría hacer un buen proyecto? Doctor Jaramillo. ¿Perdón? Sí, el doctor Quintana argumentaba que es un mal proyecto por el contenido. ¿Se podría hacer un buen proyecto, le decía, con los cambios, como se ha dicho, que es perfectible? Hay que decir las cosas. ¿Qué pasa con esas niñas? Yo quiero decirles, con las niñas tienen 10 años y están embarazadas. Han sido violadas por sus padres, por sus familiares. Nosotros sí tenemos que ver esas cosas, ¿no? La mayoría de las víctimas de violación no se enteran de que están en estado de gestación luego del primer trimestre. Es decir, pasadas las 12 semanas. Mire, este problema se agrava en las zonas rurales, en la Amazonía del país, en situaciones de pobreza y pobreza extrema. Y lo que es peor, en situaciones en las que el agresor es el mismo padre, el padrastro, un tío, un primo. Y en muchísimas ocasiones las amenazan de muerte, las amenazan de tirarles del apoyo económico. Lamentablemente a veces con la complicidad del mismo
entorno familiar. Esto es lo que buscamos resolver. Esto es lo que se busca, ¿no? Precisamente, no estamos diciendo que las 28 semanas se puede abortar, porque claramente, y luego del análisis de médicos, puede considerarse como parto. Lo que estamos haciendo es darle un margen para que las mujeres que han sido abusadas puedan interrumpir su embarazo en casos de violación, y eso en cuanto al tema de las semanas. Todo es perfectible y tenemos que seguirlo debatiendo, y vamos a seguir, mire, con los aportes de todos de más de 50 comparecencias que existió, y se han recogido los aportes de los colectivos feministas, de los colectivos de Provida, de los expertos, de los médicos, abogados a escala nacional y a escala internacional. Entonces, tenemos que continuar con este análisis y este debate. Hoy vamos a continuar a partir de las 9:30 y seguimos construyendo este proyecto. Y la línea, asambleísta Jaramillo, es enmarcarse en lo que contiene la sentencia de la Corte Constitucional. Mire, nosotros somos legisladores, tenemos dos competencias, la de fiscalizar y la de legislar. La iniciativa es de la Defensoría del Pueblo, pero nosotros tenemos que legislar, que construir. Pero mire, yo le escuchaba al asambleísta, perdón, al abogado Quintana. Es fácil desde nuestra calidad de hombres, desde nuestros escritorios, decir las cosas que he escuchado el día de hoy. Hay que ser empáticos, hay que ponernos en los zapatos de las niñas, de las mujeres, de las adolescentes. Doctora Inés Manzano, ¿cuál es la expectativa que tiene de este proyecto de ley luego de las comparecencias y el avance para concluir, aprobar y presentar en el Pleno el informe para el segundo debate? A ver, yo agradezco realmente las intervenciones de la doctora y la intervención del asambleísta Jaramillo. Si usted se da cuenta, hay una asunción de que hay un proyecto de ley que hay que mejorar. Y sobre eso, porque no es que hay que achacar y machacar sobre algo contrario, a mí me gustaría, antes de seguir, decirles que este sí es un drama mundial, yo no diría que es solo nacional, de la violencia, de las violaciones contra las mujeres, contra niñas y contra adolescentes. También es verdad, y que no me he presentado así, pero yo presido el directorio del Banco de Alimentos del Ecuador, y dentro del Banco de Alimentos del Ecuador tenemos un programa que se llama el Banco del Bebé. Entonces, con todo el drama que vemos, con todo lo que hacemos y con todo lo que rescatamos sobre todo en adolescentes que están embarazadas por violación, yo sí creo que esto tiene que ser algo que involucre más allá de solamente erradicar o eliminar una vida, cuando la sentencia dice no, hay dos. Y lo dice específicamente, artículo en la página 48, en la 49, en la 50, de la misma sentencia. Y habla, insiste, que tiene que ser con evidencia médica, con evidencia científica, que se establezcan estas condiciones y requisitos para que haya un adecuado balance entre la protección de este naciturus o este bebé o este feto, y de hecho el Código de la Niñez habla que se debe de decir niño o niña, y desde la concepción, así lo dice en uno de sus primeros artículos. Y los derechos tienen que balancear con los derechos también de las mujeres víctimas de violación. Yo esperaría que la sentencia de la constitucional, que habla acerca de regular el aborto en víctimas de violación, cuando hablas de víctimas, es hablar de legitimación activa. Es decir, que quienes se hayan afectado por un delito, para ser víctima se requiere tener mecanismos para evidenciar el daño de esa violación sexual. Caso contrario, estaría
la condición de víctima de violencia de la Constitución sobre el debido proceso. Adicionalmente, su importancia radica en tres cosas. Se visibiliza al violador. Y yo le digo al asambleísta, el COIP no es suficiente, no lo es. Se reafirma es un delito no punible, y el tercero protege al sistema, la sociedad, a los doctores, que no se usará esta excepción para otras intenciones, que es lo que nos preocupa también, porque entonces ahora todos van a decir que es aborto por violación cuando has tenido realmente el descuido de cuidarte adecuadamente y vas y lo dices, como no te piden mayor cosa. Y quiero hacer referencia a lo que se aprobó ayer, a lo que dice, por ejemplo, en el último inciso del artículo que se aprueba ayer sobre los requisitos, dice, al final, después de que dice que presentan cuando quieran el formulario, no presentan y no hay declaración de nada y no hay denuncia y no hay nada, al final ya ahí encierran en lo ilógico cuando dice, para garantizar el acceso a la justicia y la impunidad, todos los casos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía por el establecimiento de salud para su investigación y sanción en el plazo de 48 horas. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que va el establecimiento de salud a informar a la Fiscalía cuando es que no les piden nada? Nada. Y lo único que van a hacer, y vuelvo a repetirlo, es que ese señor malvado que habla el asambleísta, ese pariente, ese familiar, pues realmente queda impune. El familiar, y le voy a decir lo que es lo más probable, que el familiar violador sea el que lleve a la niña a que haga el aborto. El familiar violador, porque lo hemos visto. Entonces, ¿qué va a cambiar algo de eso? No va a cambiar. Y peor cuando ni siquiera le piden al familiar, no le piden nada, ni a la niña. Y ojo, que la niña tiene que consentir, porque se llama aborto consentido, por si acaso. Entonces, yo creo que todavía, ojalá estemos a tiempo. Yo no sé cómo se resuelven las cosas que ya aprobaron hace poco y que van a ponerlas en un informe de mayoría. Sé que va a haber un informe de minoría, que es del asambleísta Vanegas y la asambleísta Espín, y me parece muy bien. No sé la propuesta de ellos, pero también me parece, que de lo que he escuchado, es que va a haber también una diferenciación cuando son casos que pasan en la ruralidad, que realmente son los casos que nosotros mayor hemos visto, o sea, lo que tratamos de ayudar con mayor énfasis. Pero yo creo que en todo esto de aquí, y cuando habla acerca de las prestaciones y poder evitar, o sea, les dio la oportunidad a la sentencia hasta de meterse con el IES, hasta de meterse con prestaciones, digamos, en este caso de seguridad social, hacia gente que no tiene acceso a seguridad social. Y yo creo que cuando a ti te dan el pase a gol, lo que tienes que hacer es meter el gol en el sentido de que tratar de proteger esa vida que es del niño por nacer y también esa vida de la madre, que muchas veces son temas de condiciones económicas, y cuando te están hablando de estas oportunidades, pues tienes que tratar de legislar de la mejor manera. No es necesario, y eso tienen que entender la Comisión de la Justicia, que tengan que hacer caso a todo lo que vino de la Defensoría del Pueblo. Es que ese es un texto para mí inválido completamente. Claro, es un insumo, finalmente, su propio texto. Claro, un insumo, como decía el asambleísta Jaramillo, finalmente la comisión y luego el pleno será el que decida. Doctor Ismael Quintana, ¿qué expectativa tiene respecto de esto? Porque mucho se ha debatido y a veces con extremismo. Por cierto, hay que respetar todas las opiniones, no solo ahora, sino en el debate durante estos meses. Por un lado, lo que se proclama el derecho a la vida, y por otro también el reclamo de que no se exija a una menor que no tiene idea, que en lugar de estar jugando, tenga que estar embarazada y vaya al alumbramiento. Doctor Quintana. A ver, si usted me pregunta a mí, expectativas, ninguna. La Asamblea en estos pocos meses se ha esforzado por demostrarnos una inoperancia absoluta en materia legislativa. En eso yo no tengo ninguna expectativa. Fijo mis expectativas, sí, en que el presidente de la República cumpla con la palabra que la viene dando desde el año 2012.
de que defenderá la vida desde la concepción y que se opondrá a cualquier normativa que vaya en contra de ese articulado constitucional. Entonces, con todos estos errores que si no se corrigen provocarían algunos vicios de inconstitucionalidad en este proyecto de ley de terminación del embarazo o de aborto por violación, como lo quiera llamar, pues bueno, el veto presidencial sería pues la expectativa que yo particularmente tengo, digamos, haciendo un análisis desde el punto de vista del procedimiento de formación de la ley. Entonces, lo otro es lo que dice Inés, es decir, que todavía estamos a tiempo, corrija el informe, presente un buen informe para discutirlo en el pleno de la legislatura, para que esa ley salga lo más balanceada posible y respete también el derecho a la vida desde la concepción, el derecho de aquel niño que está por nacer, que también tiene protección constitucional. De ahí, por otras cuestiones, hay que aclarar, los menores de edad son inimputables. Es por eso este argumento de que las niñas van presas es una falacia. Basta abrir el Código de Niñez y Adolescencia para saber que las niñas menores de 12 años son absolutamente inimputables y las de 12 a 18 años no van a ir presas, se les aplicará medidas socioeducativas. Entonces, esto es falso, ¿no? Es tan falso como lo que se hablaba de los famosos 280 menores de edad que van presos por tener relaciones sexuales con menores. Eso es doctor falso. Quintana, inimputable, como usted dice, pero tal vez uno de los argumentos también ha sido obligar a una menor que no entiende la vida todavía, que debiera estar jugando, obligarle a tener un embarazo por violación, sea pariente, sea padre, peor abuelo o lo que fuere, obligada en esas circunstancias. Sí, por eso estoy diciendo, yo ya no discuto eso, porque yo sí respeto integralmente lo que ha resuelto la Corte, aunque no comparta con el contenido del fallo. La Corte ha dicho que obligar a una mujer a tener un niño y que ese niño sea producto de una violación es violatorio de varios derechos fundamentales y que por eso esa norma era inconstitucional. Por eso usted no puede llevar a proceso penal a una mujer. Eso ya no está en discusión. Por eso le digo eso, sepáreme ese tema, ¿ya? El asunto es acá, ¿cómo vamos a tener un marco normativo que regule el acceso al procedimiento para terminar con el embarazo en aquellos casos de mujeres o adolescentes que han sido o han sufrido una violación? Hasta donde yo tengo entendido, la violación es un delito, ¿no es cierto? Ahora, la Corte en el fallo dice, el proceso penal en Ecuador es muy demorado, tiene muchas etapas y por lo tanto, si usted exige sentencia condenatoria ejecutoriada para que con esa sentencia la mujer pueda acceder al procedimiento médico de aborto, sería un sinsentido, porque claro, hasta eso el niño ya es un adolescente o ya es un mayor de edad que incluso está estudiando en la universidad. Entonces la Corte dice, no le puede usted exigir en la ley el requisito de la sentencia ejecutoriada. Digamos, en eso parcialmente de acuerdo por la razón que da la Corte. Por otro lado, no, porque si usted me habla de que la violación es un delito y el aborto es consecuencia de ese delito, usted en términos, insisto, estrictamente procesales, para que quede claro, debería exigir sentencia condenatoria ejecutoriada. Pero por la naturaleza del tema, la Corte dice, ok, no puede exigir ese requisito en la ley, pero usted tiene que establecer otras cuestiones. ¿Cuáles? Y lo digo textualmente, en el párrafo 194, letra A. Para tales efectos deberá considerarse otras opciones como, por ejemplo, denuncia penal, examen médico o declaración juramentada que sean apropiadamente reguladas por el legislador. No es un invento de Quintana. Estoy leyendo textualmente lo que ordena la Corte. Entonces, si la Corte te ordena eso, tú lo tienes que cumplir. No puedes tú ir y poner en la ley una cuestión contraria. Y lo que está haciendo la Comisión de Justicia al sugerir al Pleno en este informe es que no haya requisitos. Y eso sí me preocupa, porque pensemos que el aborto fuera un derecho fundamental, que no lo es, pero pensemos que fuera. Todo derecho, como lo han dicho los amigos de los derechos humanos mismos, son derechos no absolutos, admiten restricciones, admiten la imposición de condiciones y de requisitos. Y la Corte ordena que a este, entre comillas, derecho, que no lo es, le pongas unos requisitos. Si tú no haces eso, estás incumpliendo el fallo. Y por otro lado, voy a decir también con mucho cariño, la letra C del mismo párrafo 194 indica, de conformidad con lo establecido por la Corte IDH en la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, la protección de la vida desde la concepción es gradual e incremental según el desarrollo del naciturus, por lo que la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación requiere de una legislación que fije límites, objetivos y técnicos dentro de los cuales pueda ser efectuada legalmente.
lo que incluye la necesidad de fijación de un tiempo máximo de gestación permitido. Lo dice la Corte. Bien. Entonces, no me puede usted venir a decir que el mejor plazo es el que no se fija, porque la Corte ordena que haya un plazo. Porque caso contrario, si usted me pone 28 semanas, es decir, 7 meses de embarazo, usted está anulando un derecho fundamental, no lo está balanceando, lo está anulando, lo está pisoteando. El derecho del no nacido, aunque no le guste, es un niño que tiene protección constitucional. Bien. Y que la Corte ha dicho que se debe balancear. Entonces, eso es lo que hay que corregir. Y otra cosa que sí me preocupa, la objeción de conciencia. Si usted revisa el artículo 2 inicial de este proyecto de ley, ahí se está obligando a todos los médicos de la red pública de salud a practicar abortos. Y el derecho de objeción de conciencia consagrado constitucionalmente en el artículo 66, ¿dónde está? Entonces, sí hay cositas que preocupan. Nadie dice que no debe haber ley. Debería haber, aunque no es una obligación, vuelvo a insistir, pero debería haber. Pero debe ser una ley adecuada, equilibrada, balanceada y que no incumpla los señalamientos que ha fijado la Corte Constitucional, porque caso contrario yo esperaría que una Corte Constitucional seria determine que la legislatura, si es que se aprueba lo que existe hasta el momento, ha incumplido el fallo y destituya en fila a todos los asambleístas que se pasan por el forro las decisiones de la Corte. Pues así nomás de sencillo dice nuestro artículo 436, número 9 de la Constitución. Bien, muchas gracias por aportar al debate en un tema complejo, difícil, que finalmente la Asamblea está canalizando para aprobar en el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo y definitivo debate. Muchas gracias a las doctoras Virginia Gómez de la Torre, a la doctora Inés Manzano, al doctor Ismael Quintana y al presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea, asambleísta Alejandro Jaramillo. Muy amables, muy buen día. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia Buscando la Verdad. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía. Les recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya y les deseamos un feliz miércoles. Felicidades en este día. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Esa jubilación que siempre has querido junto a tu familia, disfrutando de tus nietos y teniendo tranquilidad, puede empezar a construirse desde hoy, con esfuerzo, planificación y una cuenta de ahorro programado para disfrutar la jubilación que tanto quieres. Abre tu cuenta de ahorro programado ingresando a www.pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. En mi casa mando yo, y en el carro también. Juan, tú vas adelante poniendo música. Nada de bachata, por favor. Carlitos, al car seat. Olivia, no subas con comida. Y tú, Rocco, deja ese hueso. Bueno.